Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El alcance de este módulo es el siguiente: es la recuperación del líquido del gas natural. Es bastante común el procesamiento de gas natural. La recuperación se realiza generalmente para producir gas transportable libre de hidrocarburos más pesados que se pueden condensar en la tubería, cumplir con una especificación de gas de venta y maximizar la recuperación de líquidos cuando los productos líquidos son más valiosos que el gas. HYSYS puede modelar una amplia gama de configuraciones de columnas. En esta simulación se construirá una planta de LGN que consistirá en 3 columnas: una columna demetanizadora, detanizadora y propanizadora. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: agregar columnas, agregar especificaciones de columnas y utilizar la herramienta Spreadsheet o hoja de cálculo. Bueno, los requisitos previos son haber completado los módulos anteriores, los primeros 3 módulos iniciales. Este es el diagrama de flujo, digamos el modelo que vamos a construir, que son 3 torres de fraccionamiento, ¿no? De destilación. La primera, la DC1, es para separar metano. La segunda es una detanizadora y la tercera es una depropanizadora. ¿Ya? Y adicionalmente vamos a utilizar esta herramienta que es Spreadsheet, que es una hoja de cálculo que tiene el HYSYS, para dentro dentro del programa, ¿no? Bueno, entonces, continuando con la simulación, vamos a con el primer paso sería el agregar adición de los componentes. En este caso vamos a agregar nitrógeno, CO2 y hasta el N-octano, y después seleccionar el paquete de propiedades Penn-Robinson. Bueno, creamos un nuevo caso y seleccionamos los componentes. En primer lugar agregamos el nitrógeno, pues el CO2, y después agregamos hasta el N-octano. Bueno, ya tenemos agregados los componentes nitrógeno, CO2 y del metano hasta el N-octano. Siguiente sería agregar el paquete de fluidos. Vamos a utilizar Penn-Robinson. Y ingresamos al ambiente de simulación. En primer lugar vamos a crear 2 corrientes de alimentación, 2 corrientes de materia y una corriente de energía. Ya, entonces creamos 2 corrientes de materia e ingresamos que sería estas 2 corrientes serían la carga del sistema de fraccionamiento. La primera tiene estas condiciones: el nombre de la primera corriente es FIT 1,
Bueno, vamos a utilizar el sistema interno, el sistema inglés. Vamos a cambiar las unidades y ingresa a menos 140 grados Fahrenheit, a 330 pSI, y el flujo molar es 3575. Pues la composición es la que vemos en la tabla. Voy a ir agregando la composición. Bueno, aquí ya toda la fracción molar suma 1, entonces está bien, le doy OK. Entonces ya tenemos cargada la primera corriente fit 1 y ahora vamos a crear la segunda corriente, que es fit 2. En la temperatura es menos 120 y la presión 332, el flujo 475 y la composición es la siguiente. Bueno, ya tengo agregada toda la composición, suma 1, entonces damos OK. Si vemos estas corrientes, la temperatura de ingreso es de menos 140. Entonces se está trabajando con una temperatura muy baja, porque es la carga de una torre de metanizadora, donde el objetivo es separar el metano. Entonces para eso necesitamos una temperatura muy baja para poder condensar el metano y el etano. Entonces por eso es que la temperatura es muy baja. En este caso está en estado líquido. A esta temperatura el fluido está en estado líquido. Y la corriente 2 ingresa a menos 120 y su fracción de vapor es 0,46. Entonces tenemos un flujo en estado líquido y vapor. Bueno, el siguiente paso sería agregar una corriente de energía. En la paleta objetos seleccionamos una corriente de energía y le damos los siguientes valores. El nombre de la corriente es XUT y su flujo de calor es de 2 millones de BTU hora. Entonces ya tenemos estas tres corrientes que van a ser carga de la primera torre de fraccionamiento, que es una torre de metanizadora, que vamos a agregar de la paleta de objetos una torre solo con reboiler.
Entonces hacemos clic en F4 y buscamos la torre solo con reboiler, que vendría a ser esta, un reboiler absorber column. Entonces ingresamos la siguiente información a esta torre, hacemos clic sobre ella y en primer lugar el nombre de la torre es DC1, la corriente que ingresa por el tope, la corriente FIT1, y después ingresan dos corrientes más, que es la FIT2 y la corriente energía. El plato de alimentación de estas corrientes son el plato 2 y el plato 4. Entonces aquí seleccionamos el número de platos, definimos que son 10 etapas y agregamos el nombre de las corrientes de vapor que salen de la torre, DC1, y el nombre de la corriente de fondo es DC. También tenemos que dar el nombre de la corriente de energía del reboiler, que es DC1 REP-Q. Entonces aquí ya tenemos todos los datos del nombre de las corrientes. Hacemos clic en Next y aquí dejamos por defecto el tipo de reboiler, y en esta ventana debemos indicar la presión de tope y la presión del reboiler. Entonces aquí en la presentación tenemos los datos de reboiler. Está a una presión de 335 psi y en el tope una presión de 330. Hacemos clic en siguiente y aquí tenemos la opción de ingresar datos de la temperatura de tope y la temperatura de reboiler. La temperatura de tope es menos 126.4 y la temperatura de reboiler es 80,60 grados Fahrenheit. Hacemos clic en Next y guardamos. Entonces aquí nos sale esta pantalla donde ya tenemos especificado todos los datos de la columna de presión, temperatura, número de platos, y en la pestañita de monitor podemos incluir las variables o los grados de libertad que requiere el programa para que pueda correr la columna. En este caso tenemos un grado de libertad que está aquí abajo, entonces debemos darle un dato para que la torre pueda hacer los cálculos. Por defecto, cuando creamos una columna nos crea estas tres especificaciones, que son el producto de el flujo de tope, el flujo de fondo y el radio de reflujo.
Ya, entonces en este caso vamos a darle un valor al flujo de tope, que en este caso es 2950 libras, y vamos a hacer correr la corriente, la columna. Entonces 2950 libra mol hora, y aquí debemos activar la casilla que queremos que el programa entonces una vez que activamos la casilla, directamente o le damos en run o el programa corre por defecto. Entonces aquí ya tenemos que la columna ha convergido. Entonces el siguiente paso o la pregunta que tenemos aquí es: ¿cuál es la fracción molar de metano en la corriente de destilado o la corriente de tope? Entonces, haciendo un resumen, tenemos estas dos corrientes de carga y una corriente de energía que alimentan a la torre DC1, que es una torre de metanizador. Aquí le hemos dado datos de presión, temperatura, y hemos especificado que el flujo de vapor o de destilado es 2900 libra mol hora. Entonces la pregunta es: ¿cuánto es la fracción de molar de la corriente de destilado de metano? Entonces aquí en performance hacemos clic en performance, y aquí vemos los resultados de la columna. Entonces aquí en primer lugar tenemos las corrientes de carga, que son fits. Tenemos dos corrientes de carga, tenemos su cromatografía, y también tenemos las corrientes de producto, y también aquí tenemos su cromatografía. La pregunta es: ¿cuánto es la fracción molar de la corriente DC1 o la corriente de vapor? Entonces la fracción molar es de 0,96. Entonces es una especificación que tenemos sobre para la recuperación del metano en esta columna. Además, aquí también podemos ver el perfil de la columna, perfil de temperatura, perfil de presión, y los flujos de vapor y de líquido dentro de la columna. Tenemos calculado aquí el radio de reflujo, que sería 1.147. También aquí tenemos datos sobre los productos de ingreso, de carga y de salida. Y también podemos crear gráficos sobre temperatura, presión, sobre las variables que queremos analizar. En este caso, por ejemplo, creamos un gráfico de temperatura versus las etapas de equilibrio. Vemos aquí el perfil de temperatura, cómo se va comportando de acuerdo al número de etapa de equilibrio. Vemos que en la primera etapa o el plato, en la primera etapa de equilibrio, la temperatura es de menos 130 más o menos. En el plato o etapa de equilibrio 10, la temperatura es mayor de 66 grados Fahrenheit. En este caso nosotros hemos definido inicialmente que aquí podemos definir cómo es la relación, de las etapas de equilibrio, dónde empieza y dónde termina. En este caso estamos por defecto, viene que es de
desde arriba hacia abajo, o sea, aquí es la etapa número 1, 2, 3, así hasta el fondo sería la etapa número 10. Aquí podemos modificar para que sea lo contrario. Aquí podemos ver las gráficas, las condiciones de operación del reboiler, y en Worksheet vemos también las condiciones de ingreso y de salida de las corrientes, sus propiedades calculadas igualmente, peso molecular, factor de compresibilidad, etcétera, todas las propiedades, y también la composición. Bueno, el siguiente paso en este ejemplo sería agregar una especificación a esta columna. Lo que vamos a hacer es agregar una especificación sobre la fracción de metano en el tope de la torre. Entonces hacemos clic en la columna y nos vamos a la pestaña que dice Specs, donde aquí podemos agregar nuevas especificaciones. En este caso vamos a agregar una especificación sobre la fracción molar que nosotros queremos recuperar en el destilado de esta torre sobre metano, la fracción molar de metano. Entonces aquí tenemos diferentes especificaciones que nosotros podemos darles, por ejemplo, como la temperatura, presión, fracción de los componentes o flujo por componentes. En este caso vamos a hacer una especificación, crear una especificación que es sobre la fracción molar. Hacemos clic sobre esta y ponemos en adicionar. Nos sale esta ventana más pequeña y aquí es donde vamos a crear las especificaciones. En primer lugar, el nombre de esta especificación es C1 o metano en la cabeza. ¿En qué etapa? Seleccionamos la etapa y es en el primer plato de la torre. Aquí seleccionamos también si es fracción molar, fracción másica o fracción volumétrica. En este caso vamos a dejar con fracción molar. En esta parte elegimos la fase en la que se debería encontrar el componente, que debería ser en fase vapor, y aquí seleccionamos qué componente nos interesa analizar, que en este caso es el metano. Entonces lo último que nos queda es darle la especificación que queremos que el metano, recuperar metano al 96% en el producto de destilado. Entonces damos 0.96 y cerramos. Entonces volvemos a la pantalla de monitor y aquí hacemos clic en esta casilla para desactivar la casilla de la primera especificación que habíamos dado. Entonces una vez que desactivamos, nuevamente tenemos un grado de libertad, entonces necesitamos darle un dato y es el dato o la nueva especificación que vamos a crear. Entonces activamos esta casilla y nuevamente el programa ha hecho los cálculos de la columna, entonces ya convergido y podemos ver los resultados en performance. Entonces si vemos los resultados
performance, entonces deberíamos obtener metano al 96% en la corriente de cabeza, que entonces aquí está este dato 96,096 de fracción molar de metano por cabeza. Entonces al variar estas especificaciones, también el programa hace nuevos cálculos, por ejemplo, sobre el flujo de cabeza de la torre. Inicialmente le habíamos dado un valor de 2950 libra mol hora. Al crear una nueva especificación, hemos calculado un nuevo valor que sería de 2980. El producto entonces de cabeza va a ser 2980 libra mol hora para recuperar 96% de etano por cabeza. Entonces esa sería la forma de crear, añadir corrientes y crear especificaciones dentro del Aspen HYSYS. Entonces esta sería la primera columna donde estamos separando el metano 96% por cabeza, y los más pesados se van por el fondo, y a esta corriente de fondo vamos a agregar una bomba de la paleta de objetos. Seleccionamos una bomba y le damos los siguientes datos. La corriente de ingreso es de C1 y la corriente de salida es de C2 fit, que esta corriente va a ser la carga de la siguiente columna de etanizador. El nombre de la corriente de energía es de 100 HP, y aquí vamos a dar la presión de descarga de la bomba, que es de 405 psi. Entonces estas van a ser las condiciones de ingreso a la siguiente torre o al proceso de fraccionamiento de etano. Entonces aquí añadimos de la paleta de objetos una columna de destilación. No se olvide que en la primera columna solo tenía reboiler nada más. Entonces la siguiente columna vamos a seleccionar una columna que tiene reboiler y condensador, que sería la primera columna de la paleta de objetos. La agregamos y aquí le vamos a dar los siguientes datos. En primer lugar, el nombre de la columna es de C2. Son 14 etapas de equilibrio. Aquí modificamos 14. Nos dice que la corriente de alimentación es la corriente DC2 FIT, que se alimenta en el plato número 6. Y después el tipo de condensador es un condensador parcial. Hay tres tipos de condensadores: un condensador total, parcial y con full reflujo. En este caso el condensador es parcial. Entonces la corriente de vapor que sale del condensador, el nombre es DC2. Y la corriente de líquido DC2
Después la corriente de fondo de la torre, el nombre es DC2 bottom. El nombre de la corriente de energía del reboiler es DC2 rep Q. Y nos falta darle el nombre a la corriente de energía del condensador, que es DC2 con Q. Entonces, una vez que damos todos los datos, ya nos habilita esta casilla que es para continuar. Damos next. Por defecto dejamos el tipo de reboiler y seguimos. De aquí vamos a darle los datos de presión en el condensador y en el reboiler. La presión del condensador nos dice que es 395 psi y la caída de presión en el condensador es de 5 psi. Y también nos da la presión en el reboiler, que es 405. Aquí ya podemos continuar y tenemos la opción de dar estimar las temperaturas de condensador y la temperatura del reboiler. En primer lugar, la temperatura de condensador es 25 grados Fahrenheit y la temperatura del reboiler es 200 grados Fahrenheit. Entonces aquí ya tenemos todos los datos de temperatura. Aquí tenemos la opción también de si conocemos el radio de reflujo, o podemos darle los flujos de vapor que sale del condensador, el flujo de líquido. En este caso lo podemos dejar así vacío y el programa que los calcule el programa directamente. Veamos en done, guardar. Y ya tenemos, digamos, todos los datos especificados. En este caso vamos a darle estos tres datos inicialmente, que son el flujo de vapor y el radio de reflujo, y vamos a darle también el flujo de destilado, que sería 0. Estos tres datos. La razón de reflujo es 2.5. Después el flujo de vapor es 700 libra-mol hora. Bottoms rate distilled. Overhead. Entonces 700 y el flujo de destilado sería 0. Entonces aquí ya tengo activado, mejor dicho, introducido los datos, y después lo que queda es activar los datos para que el programa calcule en base a esos datos. Una vez que voy activando, se van reduciendo los grados de libertad. Activo las tres casillas. Entonces ya una vez que damos esos tres valores, la columna ha convergido, hemos hecho los cálculos, y aquí tenemos unas preguntas que es ¿cuál es el flujo de etano y propano en la corriente de fondo de la torre? Entonces podemos ir a performance, o directamente cerramos y vemos la corriente de fondo.
que es la DC2 bottom. Y aquí, para ver el flujo, vamos a la composición, abrimos la corriente de fondo y en la composición aquí tenemos en fracción molar. Vamos a cambiar esto haciendo clic en Basis y aquí seleccionamos flujo molar o mol flow. Entonces aquí podemos ver el flujo que sale por la corriente, el flujo molar de la corriente de fondo de la torre. Entonces nos dice cuál es el flujo molar de etano, que sería 1,63 nibla/hora, y de propano 240,22. ¿Cuál es el ratio entre el CO2 y el C3? Esto lo podemos calcular mediante, digamos, una calculadora, o hay una opción que es crear un spreadsheet dentro del HYSYS, que es una hoja de cálculo. Y poder hacer ese cálculo. Entonces hacemos clic en la paleta de objetos y seleccionamos esta, que es una hojita de cálculo que se llama Spreadsheet, y la adjuntamos al diagrama de procesos. Cerramos esto y abrimos la hoja. Se nos abre esta variable, perdón, esta ventana. Aquí podemos agregar y hacer los cálculos para obtener esa razón de C2 sobre C3. Entonces aquí en primer lugar tenemos que hacer importar o adicionar las variables que queremos evaluar. Entonces hacemos clic aquí en adicionar y nos interesa saber el flujo del etano y del propano de la corriente de fondo de la torre de etanizador. La corriente de fondo es esta, DC2 bottom o BTM. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber el flujo molar de cada por componentes. Entonces, para eso hay una opción aquí que es Master Comp Molar Flow. Hacemos clic ahí y aquí seleccionamos qué componentes queremos ver o evaluar, digamos. En este caso nos dice el etano. Entonces seleccionamos el etano y le damos aquí en la flechita y le damos en guardar o done, aquí en done, y me crea esta variable. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, queremos saber el flujo molar de propano. Entonces seleccionamos la corriente, aquí la variable que es el flujo molar por componente, y seleccionamos el propano. Damos clic en la flechita y guardar. Entonces ya tenemos agregado estas dos variables y hacemos clic aquí en la columna que dice Spreadsheet y aquí directamente me salen los datos. Entonces aquí tengo lo que le mostraba hace rato viendo la composición. Entonces directamente me da estos datos. Entonces aquí voy a hacer los cálculos. Es como una hoja de cálculo, me dice cuál es la relación entre el C2 dividido entre el C3. Entonces, como una hoja de cálculo igual, entonces selecciono las casillas, que sería dividir A1 dividido entre A2. Entonces el programa me calcula el resultado. O sea, lo que estoy haciendo es dividir esta casilla entre esta casilla, como una hoja de Excel. Y aquí le podría dar un nombre, digamos,
qué es lo que estoy haciendo. El siguiente paso sería agregar una nueva especificación dentro de la torre, que es lo mismo que hemos hecho en la hoja de Excel, y saber cuánto es el flujo de vapor de la torre. Entonces aquí ya tenemos definido un flujo de vapor que es 700, que es el flujo que nosotros hemos definido inicialmente. Lo que nos está diciendo es que creemos una nueva especificación es aquí creamos un column component ratio y le damos en adicionar. Entonces aquí va a ser lo mismo, dividir el C2 y el C3 y le vamos a especificar el valor que nosotros queremos que sea. Entonces aquí seleccionamos en qué etapa es en el reboiler, en la corriente de fondo, en mole fraction. Entonces el numerador va a ser el etano y el denominador va a ser el propano. Y le estamos especificando que este valor sea de 0,01. Entonces cerramos y aquí vamos a seleccionar esta casilla y vamos a desactivar la casilla de flujo de vapor y seleccionamos esta nueva casilla, esta nueva especificación. Entonces la pregunta es cuánto es el nuevo flujo de vapor. En este caso es 677. Entonces lo que hemos hecho es darle una especificación nueva aquí, que es C2 sobre C3. Ya. Entonces al darle esta nueva especificación tenemos un nuevo valor calculado sobre el flujo de vapor. Entonces el siguiente paso sería la adición de la última columna, que sería la columna de propanizadora. Antes de esto vamos a adicionar una válvula para reducir la presión de ingreso a la columna de propanizadora hasta 245 psi. PSI. Entonces le damos la presión de que es 245 y adicionamos una columna de destilación y vamos a introducir estos datos. Entonces seleccionamos una columna de destilación con condensador y reboiler. Introducimos estos datos. Primero el nombre, DC3, el número de etapas 24, la corriente de alimentación es DC3 fit, el número de plato de alimentación es plato 11. En este caso el condensador es un condensador total. Entonces el nombre de la corriente que sale del condensador es DC3 la corriente de fondo de la columna es DC3 bottoms o BTM. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía es DC3 REQ. El nombre de la corriente de energía
del reboiler y del condensador de S3 con Q. Entonces ya tengo definido esto. Voy a dar los datos de presión de la torre, presión de condensador y presión de hervidor. Presión del condensador 230, presión del hervidor es 240 y la caída de presión en el condensador es de 5 psi. Además vamos a darle los datos de temperatura del condensador, que es 100 grados Fahrenheit, y 250 en el reboiler. Damos net y le damos guardar. Entonces ya tengo aquí nuevamente una columna con un condensador total. Entonces si vamos a la pantalla de monitor, se nos ha creado estas especificaciones por defecto. Si desactivamos, entonces tenemos que en este caso la columna necesita dos variables. Tenemos 2 grados de libertad. En este caso vamos a dar el flujo de fondo y el radio de reflujo, que es 1, y el flujo de fondo 240. Entonces el flujo de fondo, que es es 240, y la razón de reflujo es 1. Entonces le doy los datos y activo estas casillas. Entonces el programa ya tiene los datos necesarios, entonces ya corrió nuevamente. Entonces aquí tenemos una pregunta que es ¿cuál es la fracción molar de CO2, de propano en las corrientes de cabeza y de fondo? Entonces para eso voy a utilizar la hoja de cálculo y seleccionar las variables, que es la corriente, el propano en el tope y en el fondo de las corrientes. Entonces en el tope es de S3 dis, nos dice el flujo de propano. Venimos aquí a molar flow, seleccionamos el propano y vamos en guardar. Y desde 3 botón igualmente lo mismo. Entonces aquí vemos en spreadsheet, tenemos el flujo de propano en el tope es 140 y en el fondo es 121. Bueno, como último paso sería en esta torre añadir nuevas especificaciones. Que sería el isobutano y el N-butano. Entonces aquí creamos la última especificación, que es en el condensador la fracción molar de líquido es 0,015. Nos dice que el isobutano y el N-butano tiene que ser 0,015 en el fondo de la torre. Entonces IC4 más NC4 igual 0,015. Entonces creamos esta y la última especificación es que el propano es 0,02 en
por cabeza. Entonces C3 en el fondo, perdón, 0,02 y elegimos el componente que es propano. Entonces ya hemos creado estas nuevas dos especificaciones. Como la columna solo necesita dos, desactivamos las primeras dos y seleccionamos las dos que hemos creado ahora, y el programa va a hacer los cálculos nuevamente. Entonces si volvemos a performance, nos dice que la suma, primero el propano en el fondo tiene que ser 0,02 y la suma de isobutano más N-butano en el tope tiene que ser 0,015. Si sumamos estos dos nos da 0,015. Bueno, este siguiente paso es la edición del spreadsheet, que ya lo hemos hecho, y crear estas dos especificaciones, que es las relaciones y la sumatoria. En este caso nos queda adicionar una nueva variable de isobutano de C3 fracción molar. Y de C3 la corriente de cabeza. También nos interesa saber sobre la fracción molar del N-butano. Entonces utilizamos estas dos especificaciones y creamos una nueva, la suma de A5 más A6 debería ser 0,015. entonces es y C4 más NC4 igual 0,015. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hecho, es tenemos aquí dos corrientes de carga de gas. Primero ingresamos una corriente una columna demetanizadora, donde aquí en primer lugar hicimos una especificación sobre el producto de cabeza, y después, para ver, digamos, el funcionamiento de las especificaciones, creamos una nueva que era que queremos recuperar solo 96% de metano. Después hemos creado una columna detanizadora, donde aquí hemos hecho una relación sobre una división entre el etano y el propano en la corriente de cabeza, para que el programa me calcule, digamos, cuánto es el flujo necesario para obtener esa relación. Y finalmente, en la columna de propanizadora, igualmente una relación de isobutano más N-butano. La sumatoria nos tiene que dar 0,015. Entonces el programa hace todos los cálculos para obtener 0,015 de isobutano y N-butano, y de propano 0,02. Entonces esa sería la utilidad, digamos, o las especificaciones y el diseño de columnas, además del uso de un spreadsheet dentro del HYSYS. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.